Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Roscas 371 Un Fricción 1. El día de la nueva ronda de negociaciones comenzó con el fin del clima despejado que los había bendecido hasta el momento. Los cielos estaban oscuros por las nubes y solo se veían corrientes débiles de luz solar. Los truenos retumbaban lejanamente y la lluvia helada azotaba el valle e hinchaba los arroyos. La sala de reuniones en sí era, por supuesto, cálida, cómoda y seca. Linternas, alternando entre jaulas de hierro forjado y el papel preferido por el imperio, contenían en su interior brasas de fuego sin humo que proyectaban su luz por toda la cámara. Delegados de los mares Esmeralda y el cielo blanco, hemos perseverado a pesar de los desacuerdos y las conversaciones sobre fronteras. Y llegamos a un mapa con el que todos aquí estamos satisfechos. Kai Renxian extendió sus manos hacia la mesa y el nuevo mapa combinado se desenrolló sobre ella, obra de febriles esfuerzos de ambos lados, cartógrafos. Líneas irregulares y sinuosas ahora tallaron grandes trozos de las montañas, dejando solo una forma oblonga sin reclamar en el centro, en el núcleo más profundo del muro. Sería exagerado decir que todos estaban satisfechos. Podía ver en las expresiones y auras de los reunidos un deseo de más, de esta o aquella pieza. Al mismo tiempo, había muchas menos quejas y antipatía de las que ella temía que ocurrieran. También estaba Il-Sur, pero su expresión hacia el mapa era de resignación, y su mirada se centraba principalmente en la sección punteada del este, cerca de las cabeceras del río Jing, donde se había acordado permitir que las tribus alineadas con el cielo blanco vagaran. Él miró hacia arriba, la miró a los ojos y resopló. Ella movió su mirada. Sintara todavía frunció el ceño intensamente en el borde occidental del mapa, pero no mucho más intensamente de lo que frunció el ceño ante todo. La brecha entre los reclamos de Sun y los reclamos de Twisted Pines era mucho más estrecha que en el este, gracias a la disminución de las montañas, pero Lindy pensó que se mantendría por ahora. Tenemos nuestras reivindicaciones y nuestros territorios acordados, pero aún queda verlos gobernados, conectados y fortificados, continuó Kai Renxian. La cuestión de establecer rutas a través de las montañas, donde se permitirán las fortificaciones, la disposición de las fuerzas y las consideraciones de defensa más permanentes para esta embajada y cualquier otra región compartida también deben establecerse antes de que nos detengamos a discutir entre nosotros las resoluciones de la próxima semana. Para ello, abro la palabra a los oradores. La ruta principal entre nuestras posesiones debería establecerse primero, dijo un hombre, un cortesano de Bao sentado con Wang Lian. Eso determinará las preocupaciones de seguridad, ya que estoy seguro de que ambos estaremos de acuerdo en que hacerlo reducirá cualquier interrupción causada por actores maliciosos. Estoy de acuerdo. Que haya un número limitado de rutas establecidas por las cuales se permita el tráfico que se acerca a nuestras fronteras para que pueda haber una fuerte defensa sobre el resto, intervino Xia Ren. Incluso ahora, ella estaba de pie, como un pilar de acero reluciente. El clan Guam espera con ansias el desafío de construir una carretera así, apoyó Wang Lian. Y el cielo blanco, el reto de afrontarlo, dijo Jaromila diplomáticamente. Una única carretera principal servirá como prueba de concepto. Sería difícil vender más cuando aún no tenemos beneficios que mostrar, coincidió Rostam. Bueno, me gusta la ruta que sigue el río por el este. Las vías navegables siempre son mejores que las carreteras secas, incluso si solo llegan hasta la mitad. Los Twisted Pines opinan que, debido a las amenazas a la seguridad en el este y a la necesidad de garantizar la calidad y la seguridad de los objetos que se desplazan de norte a sur, la ruta occidental es mejor, afirmó Sintara. En este momento, sería un riesgo inaceptable que nuestros trabajadores se vieran atrapados en un conflicto con esta confederación de las 12 estrellas. Hay más conflictos que solo esos, no estuvo de acuerdo Luo Jie. Los hay, reconoció Lindy. En cualquier caso, el ITA tendrá que ser reconocido durante cualquier construcción. No se avergüenzan de atacar a los mortales, y mucho menos a los cultivadores bajos. ¿Pudieron sus eruditos encontrar más información, emisario Sintara? Hemos recopilado las historias de las nuevas tribus, de la tierra más allá de las puertas,
los hombres gusanos de Nidalbar y sus esclavos humanos, respondió Sintara. Pero este no es el lugar para tales discusiones académicas. Sin embargo, The Twisted Pines está dispuesto a ofrecer esto más adelante. Tenía entendido que estas puertas conducían a lo inmaterial. ¿Qué tierras podrían estar más allá de los reinos del liminal profundo? Uno de los eruditos imperiales presentes se preguntó en voz alta. Lo que hay más allá es parecido al océano. Hay otras tierras en costas lejanas, respondió uno de los eruditos de cielo blanco. Hace mucho tiempo, ese océano era lo suficientemente poco profundo como para cruzarlo y no estaba tan lleno de demonios. Lindy lanzó una mirada agobiante al erudito imperial. Jaromila lo hizo en el suyo. Espero poder compartir más cosas de este tipo, dijo Lindy. Por favor, disculpe mi desviación del tema. Es un tema de interés estratégico, dijo Xialin. Pero eso está más allá del alcance de esta reunión. Nuestro primer asunto permanece. Este u oeste. Oeste para empezar. Una ruta puede seguir esta cadena de valles hasta aquí, saliendo de la embajada. Esto minimiza el paso a través de territorio no reclamado y debería evitar zonas muy conflictivas dentro de él, propuso Lindy. Tanto como cualquier ruta pudiera, se quejó Il-Sur. Será necesario que exista una ruta de vuelo permitida para que este experimento de tierra compartida siga adelante. Esta narrativa ha sido tomada ilegalmente de Royal Road. Si lo ves en Amazon, por favor repórtalo. Estoy de acuerdo, a pesar de todo no confío en este experimento. Que se permita un conjunto simple de enfoques, dijo Luo Jie. Sin embargo, las cabeceras del río Jing requerirán desarrollo. Por supuesto, dijo Lindy. Se podría discutir una segunda vía al mismo tiempo que una mayor expansión. El hombre que viaja no desea un camino más directo. Rostam suspiró. Supongo que nuestros amigos que viven en los pinos pueden tener el primer honor. Espero que durante algún tiempo lo utilicen principalmente cuervos y soldados. Lo mejor es estar atento al futuro, dijo alegremente el cortesano de Bao. La familia Jia preferiría una ruta más cercana, pero si pasa por esta ubicación central, lo aceptaremos. No tengo objeciones a esto, dijo Jaromila. Está lejos de los probables vectores de ataque de las 12 estrellas. Entonces deja que el camino esté en el oeste. Comenzaremos los estudios territoriales cuando termine esta cumbre, declaró Wang Lian. Si lo desea, Lady Wang, Men de Min intervino sin problemas. Mis familiares desean enviar algunos expertos para evitar las graves perturbaciones que han ocurrido en el lugar actual. Nuestros métodos funcionan bastante bien. Wang Lian luego admitió, pero aceptaremos asesores, siempre que las líneas de suministro puedan fluir a través de los pantanos. Este es un asunto interno, en el que estaré encantado de mediar si lo desean, concluyó Kai Renxian. Una vez decidida la ruta, pasamos ahora al tema de los despliegues militares en la región no reclamada. Jaromila respondió, el cielo blanco preferiría que los despliegues se realizaran solo a lo largo de las rutas acordadas cuando no estuvieran dentro de nuestros territorios reclamados. Esto evita antagonizar a tribus neutrales que aún pueden estar convencidas de aceptar mejores ofertas. Debe haber alguna disposición para perseguir a quienes cruzan la frontera y huyen de regreso, replicó Luo Jie. Como siempre es el camino de los hombres de las nubes. Y preferiríamos que los habitantes de las tierras bajas no decidieran que todos los cazadores, exploradores y niños que vuelan su primera cometa no sean considerados blanco de represalias. Il-Sur respondió de golpe. ¿Han iniciado vuestras tribus del sur una política de no quemar granjas e infraestructuras mortales sin restricciones? Uno de los cortesanos imperiales preguntó sarcásticamente. No se encuentra ninguna solución allí. Wang Lian resopló. Ahora no. Así que, construyamos nuestras defensas y aplastemos todo lo que pase junto a ellas y acabemos con esto. No hay razón para emprender aventuras en las montañas. Debo decir que, si todos van a vivir aventuras, agradeceríamos mucho no sorprendernos, ¿no? Rostam miró nerviosamente hacia Ren. Lindy contuvo una mueca. Creo que es importante que ninguno de nuestros pueblos se alarme indebidamente con grandes movimientos de tropas o el despliegue de cultivadores soberanos en la zona no reclamada, afirmó Lindy.
Ella sabía que su propio pueblo era el que tenía más probabilidades de aprovechar esta asignación, aunque solo fuera porque los altos cultivadores imperiales eran mucho más móviles que los del Cielo Blanco. Si bien será necesario establecer un corredor para la carretera, si realmente solo nos preocupa repeler las redadas, cualquier exceso sobre el tamaño de la empresa y la asignación de territorio es excesivo y provocador. ¿Querrías que arriesgáramos a nuestros hombres para que una tribu pudiera atraerlos y atacarlos con altos reinos bárbaros? Uno de los cortesanos imperiales preguntó indignado. Wang Lian se burló. Con la tierra que hemos reclamado, las incursiones vendrán desde dentro de nuestras propias fronteras durante los próximos siglos. Estoy de acuerdo con la baronesa. Es mejor que dejemos de lado las excusas de los exaltados que quieren extenderse demasiado. De todas formas, limitar nuestras opciones estratégicas, así que... Las disputas estallaron en su lado de la mesa. Ciarán examinó a Lindy, y Lindy mantuvo su mirada, negándose a inmutarse incluso mientras el sudor rodaba por la nuca. Lady Wang tiene razón. Pasará mucho tiempo antes de que un verdadero asentamiento se encuentre en el campo de ataques de nuestra frontera. Cuando eso cambie, este punto podrá renegociarse, dijo Lindy. ¿Estaría el Cielo Blanco de acuerdo con esa idea? En principio, Jaromila dijo pensativamente. El Cielo Blanco apoya la idea de que algunos términos se discutan nuevamente y a intervalos regulares, con la idea de que debería haber reglas claras con respecto a los movimientos de tropas que se acercan a las fronteras. Estoy seguro de que su gente no apreciaría que una legión o una fortaleza de manifestantes aparecieran de repente a unos cientos de kilómetros más allá de nuestras fronteras acordadas. Para que haya confianza, esta debe ir en ambos sentidos. ¿Una empresa es 100 mujeres? De 100 a 250, respondió Cao Chu. Había permanecido en silencio hoy hasta ahora. Bajo regulación imperial oficial. Esto permite la personalización estratégica local. Una empresa estará dirigida por un cultivador de no más del cuarto reino, según los decretos del emperador Xian en las reformas de estandarización militar de la segunda dinastía. Insuficiente contra una fuerza verdadera. Dijo Xia Ren en breve. Las incursiones nómadas no suelen incluir reinos altos. Si las tribus se están concentrando para la guerra, estoy seguro de que se harán excepciones, dijo Kai Renxian con firmeza. Con cautela, dijo Sintara, pediríamos que se nos informara rápidamente de tales movimientos, que trataríamos de corroborar. Pero, por supuesto, sabemos que se está gestando una guerra en el este. Lo hay, dijo Ilsura a regañadientes. Los 12 cielos se han escondido, pero el hombre que los dirige no cederá a las montañas sin luchar. Estarías más informado, permitió Cao Chun. Aquí planteo una preocupación. Hemos oído hablar de una gran construcción, fuera de lo común en vuestra especie. ¿Un palacio del cielo qué es esto? Señor, Lindy protestó. ¿Es esto? Baronesa, si ese gran trineo que han forjado sirve de indicio, se trata absolutamente de un asunto de seguridad. Es de las tribus. Por eso se está construyendo en las montañas. ¿Correcto? Jaromila bajó la cabeza en señal de reconocimiento. Es probable que Skakao Escoliada permanezca en nuestras reclamaciones sobre las montañas del norte incluso después de la activación. ¿Y el sur, si quisieras? Las fosas nasales del miembro de la tribu de las nubes se ensancharon y su bigote revoloteó, pero se calmó. Mi padre, el gran Khan del Sur, ha estudiado las costumbres de la nación polar. Se ha alineado con el camino de una gran bruja rúnica del cielo blanco, con quien se ha casado. Sky Palace Coliada será la primera ciudad de nuestro pueblo, construida por nuestras manos, animada y al que los espíritus hermanados de él y su nueva esposa le darán vuelo. En él vagaremos como lo hace nuestra gente, pero ya no dependeremos totalmente del pastoreo natural ni seremos incapaces de construir como lo hacen otros. Por esto, mi sabio padre sacrifica su oportunidad de convertirse en un cielo, un ascendente de nuestro pueblo. Hubo silencio en la sala cuando terminó ese pronunciamiento. Contacto, 2. Roscas 372 o fricción 2. La expresión de Cao Chun se apagó con total incredulidad, al igual que los rostros de muchos de los otros imperiales. Wang Lian parecía intrigado. Luo Jie y Men Deming parecían levemente horrorizados e incrédulos. Los bárbaros tribales no ascienden. Ridículo. Tonterías.
Lo hacen, tontos, dijo Mendemin. Si mantuvieras tus historias la mitad de bien de lo que deberías, lo sabrías. Ha sucedido, raramente y en absoluto desde los días de la lucha del imperio, pero no son los guerreros los que ascienden. La más cercana era la bestia Ogodei. Hubo uno, refutó Il-Sur. Tu señor cornudo lo recordaría. Mendemin se burló. Quizás lo haría. Nuestra gente ha invertido en este proyecto durante los últimos 100 años y lo hemos anhelado durante más tiempo. Será un fragmento del sol que volverá al cielo, una maravilla que superará a cualquier otra en la historia reciente. Su existencia no es negociable, dijo Jaromila. Como soberano, también estará limitado por este tratado. Hablas con mucha rudeza cuando ni siquiera hemos hablado sobre el asunto. No se puede simplemente dictar, comenzó uno de los cortesanos de su lado. En este asunto, el cielo blanco lo hará. Hemos hecho grandes concesiones y hemos aceptado gran parte de sus necesidades. Sin embargo, tampoco somos personas a las que se pueda intimidar. Nuestro orgullo existe y aquí lo ha puesto. El cielo blanco no aceptará ninguna interferencia en este asunto. HMPH, mírenlos a todos. ¿No hemos dicho siempre que el problema con los hombres de la nube es que no hay ningún lugar al que rastrear los acuerdos? ¿No hay ningún lugar donde deban quedarse? Estos extranjeros han conseguido que ellos mismos resuelvan ese problema. Wang Lian exclamó. Había un destello de interés en sus ojos. Eres demasiado frívolo y tu conflicto es obvio, descendiente del constructor, dijo Luo Jie con gravedad. Tengo confianza en nuestros mares Esmeralda y en nuestra duquesa, replicó Wang Lian. Yo también creo que esto es un acontecimiento fortuito, intervino Lingdi. Después de todo, una ciudad difícilmente puede realizar incursiones. Por definición, estará lleno de personas que no podrían soportar la velocidad de aceleración total de un reino alto. Si alguna vez se utilizara ofensivamente, ¿no respondería a su gracia inmediatamente? De hecho, no creo que a mi madre le preocupe esto, dijo Kai Renxian con calma. Inclinó la cabeza hacia el general. ¿Esto realmente cambia algo? No hay fortaleza que su gracia no pueda romper, declaró Xia Ren. Exigirle que lo haga sería desafortunado, pero hay poco en estas montañas que pueda resultar perjudicado por ello. Sí, aceptó Lingdi, bajando la cabeza. Valores del imperio, tenemos una gran cantidad de tierra para vigilar y asentar y suficientes enemigos para considerar. No discutamos sobre hipótesis lejanas. No hay necesidad de desplegar ejércitos ni soberanos en las profundidades del muro. El cielo blanco reconoce el estado de guerra que existe en las tierras orientales, y estamos abiertos a medidas temporales en tiempos de guerra en esa región, tranquilizó Jaromila. Desde el principio, debemos estar de acuerdo en que los movimientos potencialmente amenazantes entre nosotros no deben tomarse por capricho, ¿no? Los cultivadores del Sexto Reino y superiores se utilizan mejor con moderación, dijo Wang Lian. En una guerra, una cosa es, pero responder a las incursiones. Destruirás más que los asaltantes. Acordemos en principio que los cultivadores de tal fuerza deben permanecer en nuestras propias fronteras, salvo en el caso de contrarrestar la aparición de un par entre el enemigo, propuso Kai Renxian. Los despliegues a nivel de empresa, más allá de las fronteras acordadas, deben ser autorizados por el personal de la embajada o un representante de mi familia Kai, quien dará las explicaciones necesarias. Es aceptable, dijo Xia Ren a regañadientes antes de continuar, si los términos acuerdan que esto se revisará a medida que aumente el asentamiento en las montañas. Fue una decisión difícil. Desde el general sintió el calor de los grandes incendios y el choque del acero contra las pesadillas. Fue Wang Lian quien lo salvó de su ira aquí, pensó Lingdi. Este está de acuerdo con el general. En este momento en que la confianza aún es pequeña, es mejor no permitir que ninguno de los dos lados tenga demasiada libertad, dijo Luo Jie, cortando las quejas restantes de su lado. Las circunstancias excepcionales en el este aún deben negociarse después. Si descubres esta historia en Amazon, ten en cuenta que ha sido tomada ilegalmente de Boel Road. Por favor, repórtelo. Oh, sí. Rostam sonrió brillantemente mientras golpeaba la mesa con el puño. No penséis que a las tierras baldías tampoco les preocupa el este.
Tenemos nuestros propios ojos ahí y motivos para preparar defensas. Parte de la tensión abandonó la habitación. Así es, estuvo de acuerdo Lingby. Sin embargo, antes de abordar ese asunto, creo que deberíamos llegar a un acuerdo sobre la seguridad de la carretera occidental y los arreglos más permanentes para la propia embajada. Para nuestra parte del camino, sugeriría la formación de una orden marcial que pueda dedicarse a esa tarea por sobre todas las demás, propuso Gang Wangli, dando un paso adelante él mismo. Esto liberaría a la secta, las plumas blancas, y a las fuerzas condales para centrarse en sus propias esferas y dejar el asunto de los caminos distantes en buenas manos. Creo que esto mantendría los tiempos de respuesta rápidos. Conozco a varias personas valiosas que podrían estar interesadas en tal esfuerzo, dijo Luo Jie, y si Lingby no lo supiera mejor, tal vez no se habría dado cuenta de la naturaleza guionada de su declaración. La secta Nube Apresurada y nuestros aliados, el clan Jia, tienen muchos guerreros que han sido liberados gracias al buen orden y la domesticación de sus tierras. Por supuesto, patrullaríamos nuestras secciones, dijo Sintara. Hay órdenes entre los fieles de Freija que pueden recorrer los largos caminos. Uno de los hombres viejos y marchitos se inclinó hacia adelante sobre su bastón. Y aquellos jóvenes entre los padres cuervos que se aseguran de que los asentamientos reciban las palabras de sus vecinos también pueden hacerlo. Por supuesto, esta es la parte sencilla, en la que nuestros pueblos son responsables de nuestra propia seguridad. La dificultad radica en la embajada y en el tramo de la carretera que pasa por tierras no reclamadas. En lo que respecta a la propia embajada, creo que el acuerdo actual ya se ha concretado. Hemos sido dotados de personal y asegurados por nuestras fuerzas ducales, complementadas por la secta Pico Argenta y el clan Wang, junto con las tropas de nuestros invitados de Cielo Blanco, dijo Lingby. ¿Ha habido algún problema importante con las patrullas compartidas y el programa de seguridad aquí? Hubo algunos murmullos y idas y venidas, cortesanos y oficiales discutiendo. Lingby vigilaba atentamente al general. Estaba muy contenta de que no se pudieran plantear problemas procesables. La mujer miró a los ojos. La seguridad ha sido satisfactoria. Sin embargo, si su centinela llorón permanece, colocaremos un cultivador correspondiente de forma permanente. La antigua bruja arbórea del costado del Cielo Blanco crujió y se inclinó aún más hacia adelante. Que se echen raíces. Hermanados y opuestos. Aceptable, dijo Kai Renxian. De acuerdo, dijo Jaromila. Esto simplemente deja el asunto del camino, dijo Rostam alegremente. Ella vio el parpadeo nervioso en su espíritu mientras los dos reinos altos de la habitación reanudaban su mirada fija. Patrullas y fortificaciones, obviamente, pero... Lingby se encontró con los ojos de Kai Renxian. Habían tenido suerte de que la revelación de Jaromila suavizara el impacto. El plan original era simplemente aceptar que el tramo de carretera no reclamado estaría escasamente patrullado y fortificado por ahora, pero con el aire agradable que se había instalado, Lingby consideró si debían presionar para obtener más. Después de un momento, pensó que no era el momento de seguir adelante. Habían tenido un gran éxito aquí. Lo mejor es conservar la buena voluntad durante la penúltima semana de negociaciones. El tramo de carretera no reclamado estaba en sí mismo lejos de ser una preocupación inmediata y no sería muy utilizado durante algún tiempo, incluso después de su construcción. Además, allí también existía potencial de conflicto. Conflicto cultural. Las tropas del Cielo Blanco eran todas mujeres y las tropas imperiales eran mayoritariamente masculinas. Ponerlos en el mismo lugar probablemente era pedir indiscreciones y los problemas que eso conllevaba. Propongo que coloquemos fuertes de carretera alternados a lo largo de la longitud, espaciados pero capaces de pedir ayuda a sus vecinos. Estos fuertes deberían tener una construcción que permita a las patrullas de cada uno establecerse y recuperarse, dijo Lingby cuando llegó el momento de hablar. Estoy de acuerdo, dijo Xia Lin. Sería mejor evitar enredos y confusiones en torno al mando. Permitamos al huésped el derecho de informar nuestra acción hasta el momento desde cualquier alta autoridad. Eso deja el asunto de la embajada, observó Cao Chun. Supongo que el Cielo Blanco mantendrá un comandante general de fuerzas, como lo haremos nosotros. Creo que la joven tiene razón, dijo Jaromila. Puede que sea algo ineficiente, pero en situaciones de emergencia, el mando debe permanecer interno.
Las unidades de patrulla mixtas requieren una decisión, objetó Xia Ren. ¿Podría dejarse eso en manos de los dos comandantes de la fuerza para discutirlo y decidirlo? Lindy preguntó con cautela. La gestión excesiva puede reducir la eficacia. Xia Ren permaneció en silencio durante un largo rato, pero finalmente asintió. Aceptable. Apoyo la transferencia de cierta autoridad al mando local. Otra opción sería cierto grado de subordinación del mando militar al panel de magistrados que administra el sitio también, dijo Sintara. Lindy dio un paso atrás cuando los cortesanos y representantes comenzaron a hablar. Su tarea había sido llevar al grupo a este punto de la discusión, donde los talentos de su señor pudieran aprovecharse al máximo. Renxian también empezó a hablar. Discutieron detalles técnicos, argumentando las minucias exactas de autoridad y jurisdicción, las dimensiones exactas del espacio de la embajada. Ella compartió una mirada con Gang Wangli y le devolvió el visto bueno. Esto iba notablemente bien. Más que un simple acuerdo, Lindy pensó que realmente estaba empezando a ver la inversión de las distintas partes, aquí. La gente estaba pensando honestamente cómo sería todo esto. Buscaban ventajas para sí mismos, por supuesto, pero eso significaba que veían este proyecto como algo que podía otorgarles ventajas. Esta tarea imposible, la estaban haciendo. Realmente estaban haciendo esto. Contacto, 2. Roscas 373 acabado 1. Al éxito. Gang Wangli retumbó, levantando su copa. Lindy sonrió irónicamente y se defendió. Al éxito. Es temprano para celebrar, pero por sus esfuerzos, lo permitiré, dijo Kai Renxian. En la mesa donde estaban sentados, ella sola aún no había tomado su bebida porque había insistido en preparar su propio té a mano. La olla estaba burbujeando, pero aún no estaba lista. No hemos terminado del todo, coincidió Lindy. Necesitaré a Angie para esta próxima parte, será mejor que se comporte bien. Estoy seguro de que su hijo comprende la gravedad de esta situación, o al menos su inversión en ella. Dijo Gang Wangli alegremente. Esto último, tal vez. Lindy tomó un sorbo de su taza. La bebida era de una botella que Bai Mason le había dado. Ardió hasta abajo como fuego frío, amenazando con congelar su sangre y sus órganos. Tenía más sabor que el extracto de Rimefruit, más parecido al vino especiado. Tendría que pedirle el nombre a Mason. Estoy seguro de que todo estará bien. Sir Swan también asesorará en esta próxima sección, ¿no? Sí, aunque también es una cuestión de legitimidad para el ministerio y los nobles, respondió Lindy. No hay ningún desaire a su conocimiento, por supuesto. Me ha dado algunas ideas sobre lo que puede funcionar. Si tenemos éxito en los intercambios informativos y culturales, estaremos bien posicionados para negociar adecuadamente el concepto de barrio extranjero, tanto como expansión de la embajada como para futuros asentamientos en el muro, reflexionó Kai Renxian. El vapor silbó y ella vertió con cuidado su té, un líquido oscuro, casi negro, formando delicadamente un arco en su taza. Y ese fue el quid de la cuestión. Después de todas las negociaciones preliminares, poder convencer a todas las partes de que era deseable un acuerdo mixto permanente, incluso segregado, aquí en la embajada. Fueron parte del camino hasta allí con el personal de los magistrados. Conseguir un uso compartido del observatorio fue otra pieza de ese rompecabezas. Los humanos vinieron con redes de necesidad y conexión. Si pudieran simplemente sentar las bases para hacerlo posible, entonces construirían este lugar ellos mismos, sin necesidad de ser empujados a su lugar como piezas de Beiki. Lindy pensó que esto podría ser solo una pequeña muestra de cómo eran las tramas de Sin. Tenía razón al decir que la vida era un juego sin jugadores claros. Ese destino solo existía en retrospectiva. Había elección, misterio y el secreto que aquellos que se consideraban mentes maestras y videntes ocultaban incluso a sí mismos. No podían controlarlo todo y no podían planificar cada factor. Más allá de cierto punto, el futuro era incognoscible, muy parecido a las negras profundidades del lago Ei. Lindy consideró su bebida, el vino helado venenoso que había dentro silbando y burbujeando débilmente, congelándose lentamente a través del revestimiento de la taza. La técnica Charles Schwab no era una que pudiera usar a largo plazo. Había piezas que ella podía usar.
La contemplación del misterio en las profundidades invisibles. La noción de totalidad suprema. La capacidad de soportar cualquier daño pero permanecer ella misma y completa. Pero no estaba segura de tener mucho más que ganar con el arte en sí, más allá de su valor como componente básico de su propio arte. Bueno, ella tuvo una idea que se remonta al arte de la fortaleza de los 1000 anillos y su fuente de misterio que había dejado en el sueño. Recordó haber visto la sombra de un gigante reptil en el sueño y un cadáver en constante regeneración. Probablemente esa era la madre real de su hermano pequeño. Desconcertada al pensarlo, frunció profundamente el ceño. ¿Es tan ácido el vino Bai? Gang Wangli preguntó, y ella se sobresaltó en su asiento, mientras la bebida en su taza chapoteaba. Oh, no, es más bien un, sabor gaseoso. Lindy tomó otro trago largo. Lo mejor es escurrirlo antes de que rompa la taza. Tomó nota de utilizar uno más resistente la próxima vez. Kai Renxian suspiró. Por favor, Lindy, no te refieras a un vino Bai de alta calidad como, ferviente, en buena compañía. Oye, no soy tan malo. Estoy relajado contigo, defendió Lindy. Tal vez ahora estaba un poco borracha, no debería haber bebido eso tan rápido. Ella frunció el ceño y hizo circular su impulsando sus órganos de procesamiento de toxinas a un funcionamiento más rápido y eficiente. ¿Qué vamos a hacer después de la cumbre? Lindy se preguntó. Había estado concentrada en este proyecto durante tanto tiempo que podría haber perdido el rumbo. Dedique tiempo a resolver algunos de los muchos problemas relacionados con nuestra Tierra, propuso Gang Wangli. Sería bueno resolverlos. Puede que sea posible. Sin embargo, es probable que la campaña bajo la Tierra comience pronto, salvo cualquier movimiento repentino de la Confederación de las 12 Estrellas. Los sitios simplemente representan una amenaza demasiado extraña, y la provincia exige que se los controle, dijo Kai Renxian. Esperemos que comience dentro de un año. Esta historia ha sido obtenida ilegalmente de Boelrod. Si lo descubres en Amazon, por favor repórtalo. ¿Cómo podremos siquiera llevar adelante una campaña adecuada, que, tu madre va a quemar un pozo lo suficientemente grande para una división y sus líneas de suministro hasta la Tierra? Ella se rió entre dientes, al igual que Gang Wangli. Kai Renxian no lo hizo. Sus sonrisas se desvanecieron. Lindy recordó el eco de la memoria de Hi-Rong, del tocón destrozado de una montaña y un pozo sangrante de kilómetros de ancho en la Tierra. ¿En serio? La perturbación espiritual por sí sola. Gang Wangli parecía horrorizado. Por eso creo que pretende utilizar el lugar de la muerte del Elder Soul. Será simbólicamente agradable y la zona ya está devastada. También está lo suficientemente lejos en las montañas para evitar demasiado daño. También creo que esa es la razón secundaria por la que ahora hay tantos geomantes en el sur. Tendremos que utilizar bien nuestro tiempo, dijo Lindy. Será bueno no ser los que manden por un tiempo. Kai Renxian negó con la cabeza. Veremos cuánto dura esa actitud. Tomó un trago profundo de su té y dejó la taza en el suelo con un ruido metálico, levantando la mano para masajearse las sienes. Es el desafío del mañana. ¿Por qué no mantener nuestra mente en el día de hoy? Especialmente con nuestros éxitos, exclamó Gang Wangli. No sería bueno no detenernos nunca a contemplar nuestras victorias, de lo contrario ya no las veremos. Estoy de acuerdo. El horizonte debe permanecer en nuestras mentes, pero no hay nada de malo en celebrar el final de un día de viaje, dijo Lindy. ¿Comenzamos a invitar pronto a Xialin y Meng Dan a estas reuniones? Cuando concluya la cumbre, tengo la intención de solicitar la asignación permanente de Xialin, respondió Kai Renxian. Meng Dan. Mucho depende del resultado de tu espionaje. La alegría de Lindy se desvaneció. Su yueno cree que Meng Demin sea el culpable final, pero ¿qué pasaría si se descubriera que se trata de alguien entre los Meng? ¿Quizás incluso un anciano? La expresión de Gang Wangli se volvió problemática. Depende de demasiados detalles. La expresión de su señor fue pellizcada. No puedo creer que el clan en su conjunto apruebe esto. El propio conservadurismo de los Meng lo impide. Puede que no importe si lo hicieron o no, si el asunto se vuelve lo suficientemente fuerte, dijo Gang Wangli. Utilizando herramientas de tal procedencia.
Lo mejor sería que el asunto se culpe a un individuo, perdido en el estudio de las armas sobrantes del enemigo. Sería una tontería y una mancha negra para el clan, pero eso tendría una garantía mínima, dijo Kai Renxian. Pero no puede ser mentira si afirmamos eso. Porque las mentiras no podían existir bajo la visión directa de Kai Zenua, y ciertamente recaería sobre este tema cuando todo estuviera dicho y hecho. Un pícaro, ofreció Gang Wangli. Un anciano despierto, enloquecido e incapaz de lidiar con el mundo del presente, tal vez incluso con un toque de podredumbre del alma. Esto ha sucedido en ocasiones, ¿no? Rara vez, respondió Kai Renxian. Esperemos que la culpa de este sabotaje recaiga solo sobre unos pocos, o de lo contrario toda la estabilidad de una frontera sur segura podría ser en vano. Y no fue ese un pensamiento amargo. Incluso si lo lograron perfectamente, si el clan Meng en su conjunto estuvo implicado. Ella pensó en Meng Dean y se le revolvió el estómago. No, los Meng eran demasiado viejos y establecidos. Puede que sean aislacionistas, pero no a un nivel tan virulento y autodestructivo. En todo caso, alguien tan extremo querría arrastrar a todos con ellos. Sería una forma de tener éxito incluso en el fracaso. Ese fue un pensamiento que vio ocurrir en sus vislumbres de la mente de Stillwater Dipping. Ella simplemente tendría que desentrañarlos por completo, junto con su Yue, Cao Chun y los demás. Ella rechazó cualquier otro resultado. Hermana mayor, Esfidine, se quejó a Angie. Lindy arrancó uno de los adornos del cabello del espíritu de hielo y lo ajustó minuciosamente. Mejor. Es ahora. Angie le dio un golpe en las manos. Antes estaba bien. Si Angie le estaba presionando tanto, entonces probablemente estaba flotando demasiado. Lindy se apartó del tocador mientras Angie saltaba del taburete, con su vestido arremolinándose alrededor de sus pies descalzos. Combinaba con el vestido de Lindy en estilo y corte, azul medianoche, con puntos de luz centelleantes como copos de nieve que descendían con el movimiento del vestido y adornos de piel azul pálido alrededor del cuello y el dobladillo. Tendrás que comportarte lo mejor posible, ¿de acuerdo? Recordó Lindy. No te muevas de un lado a otro. No te quejes de estar aburrido. También necesitas hablar de la manera correcta. Este no es el lugar para ser casual. Lo entiendo, hermana mayor. Estaré bien, lo prometo. No arruinaré tu gran proyecto. Lindy hizo una mueca. Sé que no harías eso a propósito. Pero no importa cuán grosero o molesto creas que está siendo alguien, guárdalo para ti, ¿de acuerdo? Este es tanto un escenario como tus conciertos, así que trátalo de esa manera. Tienes que permanecer en el personaje durante toda la actuación. Angie le dio un pisotón. Lo tengo. Eres peor que Bao Qian antes de un gran espectáculo hoy, hermana mayor. Lindy resistió la tentación de despeinar a su hermana menor. Después de todo, ella había pasado todo ese tiempo haciéndolo perfecto. Bueno, este es mi gran espectáculo, después de todo. Angie hizo pucheros, pero su expresión se suavizó cuando miró a Lindy. La voluntad en la mirada del espíritu joven se desvaneció. Lindy dejó escapar un suspiro, aliviado. Angie realmente lo entendió. Seré la mejor hermana menor. Para devolverte todo. Gracias, Angie. Sé que lo harás. Eres una buena chica cuando quieres serlo. Lindy puso una mano sobre su hombro. Vamos a la sala de reuniones ahora. Dexis los va a dejar boquiabiertos, hacer lo que sea bueno para charlas complicadas y adultas. Soutime. Contacto, 2. Roscas 374 acabado 2. La sala de reuniones tuvo hoy un tono diferente. Por un lado, el general estaba ausente, aunque Xia Lin todavía estaba aquí. El lado del cielo blanco estaba haciendo honor a su nombre porque había una cantidad verdaderamente asombrosa de blanco entre las cabezas reunidas a su lado de la mesa. Los rostros estaban muy forrados y sospechosos, y se reunían en pequeñas camarillas que portaban diferentes símbolos y atuendos, algunos con pieles y tocados de hueso y cuerno, y otros agarrando duelas de madera congelada retorcida o amuletos de dedos hechos de plumas y hueso. El lado imperial era más colorido, pero no menos diferente de lo habitual.
Asistieron muchos sacerdotes con sus coloridas túnicas y tocados. Escuchó el tintineo de los bastones anillados y el susurro de los talismanes de papel mientras miraban con la misma sospecha a sus homólogos al otro lado de la mesa. Se encontró con los ojos del emisario Insa, que estaba aquí hoy en lugar de su marido, destacándose entre la multitud cubierta de nieve por sus altos sombreros. La otra mujer le dio una sonrisa compasiva. Lindy lo devolvió, inclinando la cabeza. Les esperaba un momento difícil, pero ¿podría ser realmente tan malo como tener al general respirándole en la nuca la semana pasada? Ella frunció los labios mientras observaba el revoltijo de imágenes conflictivas que eran todos esos deseos, impulsos y anhelos. Hubo diferentes tipos de desafíos. El error de Lindy fue considerar cada interés individual aquí como separado y desconectado. Si enfocaba los ojos un poco diferente, entrecerraba los ojos e inclinaba la cabeza, se podía ver una imagen. Porque si algo había aprendido a lo largo de estas negociaciones era que los deseos y las acciones no eran aislados. Cada palabra que había dicho y cada elección que había hecho habían tenido un efecto en los demás. Lo que querían los nobles de los mares Esmeralda no surgió completamente de una ventaja presente y momentánea. Eso fue parte, pero una larga historia de desunión, caos interno y ser aprovechados en su debilidad separada influyó en lo que vieron como ganancia. Para los mares Esmeralda, la ventaja constructiva que tenían sobre la gente de las nubes desde la caída de Ogodei y el ascenso de Kaisenoa era el final de un largo invierno. La marcha de soldados, sacerdotes y colonos eran los idos de la primavera, las aguas liberadas para inundar, indiferentes a la destrucción de los que estaban río abajo. Ella no tenía la imagen completa del cielo blanco. Para ella su imagen estaba confusa. En todo caso, sospechaba que sus facciones estaban tan profundamente divididas como dos provincias cualesquiera del Imperio Celestial. Por lo que había aprendido de Gridha en esa aventura liminal con Swansea, no creía que hubiera una autoridad central. Sería como si en lugar de un emperador solo existiera un consejo de duques y reyes como el antiguo Beilú antes de la época fundacional. Pero a su manera estaban orgullosos y confiados. Con la revelación del Palacio del Cielo y su naturaleza, habían perdido parte de su reticencia. El cielo blanco también se vio en ascenso. Sería muy fácil para ambas partes, orgullo llegar a un enfrentamiento. Por el deseo de las naciones de convertirse en guerra. Las tribus de las nubes estaban sufriendo por ello. Cualesquiera que fueran las razones, las intocables tribus de las nubes que habían actuado con impunidad en las colinas y bosques del sur habían visto revertir su fortuna. La gente de la nube había estado en un lento declive desde el 11. Algunos se habían dirigido hacia el este y se habían convertido en pantanos y tierras baldías. Algunos habían ido al oeste, sobreviviendo al desgarrador paso para convertirse en príncipes de colinas y montañas, unos pocos entre mil en la misteriosa tierra que el cielo blanco llamaba Kusan. Y muchos de los que quedaron ahora miraron hacia el sur. Otros miraron bajo la tierra, y los que quedaron se reunieron para la guerra. La primavera de una nación era el invierno de otra. Lindy puso una mano sobre el hombro de Angie cuando el bajo estruendo del habla alrededor de la mesa se desvaneció cuando Jaromila y Kai Renxian se levantaron, parados uno frente al otro. Kai Renxian comenzó. Hemos llegado lejos. Hemos establecido las bases para la ley entre nosotros. Nos hemos unido y hemos determinado sin espadas dónde estarán los límites de nuestros reinos, respondió Jaromila. Ahora debemos abordar menos cuestiones materiales, cuestiones de espíritu y rituales. Cuestiones de conocimiento y artesanía. Lindy estaba satisfecha con el efecto del discurso entrelazado y contenta de haber ayudado a los dos a organizarlo. Por lo tanto, comenzaremos nuestra discusión aquí en la propia embajada, continuó Kai Renxian. Los espíritus del lugar están inquietos. Con nuestros logros de la semana pasada, ahora es mucho menos, pero los espíritus de este lugar permanecerán confundidos hasta que alineemos nuestras prácticas aquí. Ahora, Lindy se levantó de su asiento para hablar. Ahora debemos decidir cómo proceder para hacerlo. Pido que los expertos en los asuntos de los dioses, pequeños y grandes, compartan aquí su sabiduría y lo hagan con respecto a sus homólogos. Hubo un murmullo entre los sacerdotes reunidos. Cuando uno finalmente se puso de pie para hablar, era un anciano imperial con túnicas verde oscuro, apoyado pesadamente en su bastón con cabeza de anillo. Su cabello plateado estaba tejido con un círculo de oro,
moldeado en forma de tallos y cabezas de trigo tejidos. Esta es una tierra salvaje. Sus espíritus no nos conocen. Están confundidos, asustados y enojados. Las muchas piezas dispares de rituales casuales les preocupan. Solo donde se han construido se sofocan. Muerto y destrozado, más bien, dijo uno de los sacerdotes de cielo blanco, un anciano con piel como corteza de árbol seca y solo unas pocas hebras tenues adheridas a su cabeza calva. Llevaba media máscara de hojas y ramas tejidas. No siempre es la forma equivocada de tallar el mundo en nuestra forma. Así es como viven los seres, para adaptar nuestro entorno como nos adaptamos a él, pero no hay necesidad de bailar alrededor del tema. La armonía no es la ausencia de violencia, sino más bien un estado sostenible entre todos los factores, coincidió el sacerdote imperial. Es por esto que no podemos simplemente realizar nuestros rituales ambos. Como la embajada está mucho más cerca de las tierras que hemos reclamado, lo sensato es que nuestros rituales tengan primacía. Inaceptable. Una mujer con líneas geométricas oscuras pintadas en su rostro arrugado también se puso de pie. ¿Cómo puede ser este un lugar de neutralidad si tus dioses son supremos? División ritual entonces, marcando el límite entre nosotros para decirle a todos los espíritus aquí dónde comienza y dónde termina uno. Si encuentras esta historia en Amazon, está tomada sin permiso del autor. Reportarlo. Habrá contaminación espiritual a lo largo de esa frontera. ¿Y qué pasa con los santuarios? En el propio salón, claro está. Por ahora se mantiene, pero... Lindy escuchó mientras la discusión se abría en serio, sacerdotes de ambos lados debatiendo sobre el tema de los límites y los rituales. Finalmente, una voz habló por encima de las demás, llevando el peso de Li. No habrá santuarios ni dioses extranjeros en los espacios imperiales, afirmó Cao Chun. Aunque será difícil, la respuesta es sencilla. Aquí hay una frontera como en cualquier otro lugar. Dejemos que cada parte se ocupe de sus propios asuntos y asigne algunos exorcistas para lidiar con cualquier contaminación donde los rituales choquen. Eso es imposible al menos para esta sala de reuniones, señaló Insa. Ya es un lugar de ambos pueblos, por duro que sea. Cao Chun hizo una mueca. Por lo tanto, es posible que haya algún margen para este lugar en particular. No es necesario complicar demasiado la solución. Luo Jie negó con la cabeza. Debo estar en desacuerdo, Honorable Inspector. Al menos los devotos de los espíritus de los caminos y de la naturaleza deben hablar. Si somos la base para los soldados que descansan, entonces hay que atender a los dioses del fuego del hogar y de los derechos de los invitados. Evitar aquí solo traerá daño. Estoy de acuerdo con la venerable voz de los perros, dijo Sintara entre los sacerdotes murmuradores. Cambiar la facilidad en el presente por problemas futuros no es prudente. Que aquellos que hablan en nombre del Padre Cuervo, el caminante de los residuos y los dioses más pequeños de los viajes, hogares y fronteras se reúnan con sus homólogos imperiales y determinen el camino a seguir. Lindy levantó una ceja ante el título, pero Luo Jie no mostró ninguna ofensa. Miró a Insa mientras el otro emisario se levantaba, exponiendo su propio punto de vista. Si vamos a reunir un consejo de sacerdotes que coincida con nuestro consejo de legisladores, ¿por qué ser tan limitados? Que cada lado reúna las pequeñas voces de dioses y espíritus que considere relevantes para las montañas y este lugar y lugares similares. Que se reúnan aquí bajo la égida de seguridad que hemos establecido. Para este nuevo lugar y nuevo acuerdo, que se diseñe un conjunto completo de nuevos rituales y métodos correctos de apropiación y se establezcan nuevos cultos, si es necesario. Al sentar las bases hay que ser minucioso. Eso es completamente innecesario, se quejó Cao Chun. Demasiado rápido, coincidió Luo Jie. No hay necesidad de tales perturbaciones. No veo la necesidad de ir más allá de las conexiones en las carreteras, los hogares y los lugares de encuentro, añadió Wang Lian. De esta manera solo tendremos sacerdotes bajo nuestros pies. ¿No son vuestros geomantes una forma de sacerdote? Preguntó Jaromila. Wang Lian parecía desconcertado. No. No se comunican con la Tierra para determinar. Lindy miró a Kai Renxian y Gang Wangui. Necesitaban poner fin a este debate. Se encontró con los ojos de Kai Renxian. Habían acordado apoyar cierto sincretismo.
Era simplemente una necesidad práctica que existiera infraestructura espiritual para caminos, puertas y límites para el funcionamiento diario de la embajada y para la existencia de un barrio extranjero adecuado. Si bien el inspector no se equivocó al afirmar que las pequeñas cantidades de contaminación espiritual y caos producidas por la configuración actual podrían ser vigiladas por unos pocos exorcistas dedicados, eso no aumentaría, ni podría aumentar. Aquí el Ministerio de Integridad no pudo salirse con la suya. Al mismo tiempo, optar por una integración plena y un consejo espiritual inclusivo provocaría demasiados problemas y presentaría demasiadas dificultades. Era mejor sentar las bases y ampliarlas más tarde. Creo que debemos crear una infraestructura de viajes compartida, como mínimo, interrumpió Lindy. Para que este acuerdo perdure a largo plazo, no siempre podremos lidiar con la corrupción espiritual y la confusión en las fronteras, ni con soldados, mensajeros y otros viajeros acosados por desgracias y maldiciones. Aquí no es necesario adaptar los métodos imperiales, objetó Cao Chun. En lugar de ello, es necesario domesticar estas montañas y hacer que los caminos sean seguros mediante una pacificación adecuada. Es cierto que habrá algunos problemas menores en los que será imposible una separación segura de elementos extraños. Y cuando los puntos de contacto crezcan, también crecerá el problema. Inspector, no puedo tolerar una negativa total a prepararme para el crecimiento futuro. Estoy de acuerdo en que no debemos actuar demasiado rápido, pero, sinceramente, sentar las bases para los rituales de viaje me parece una necesidad absoluta, dijo Sintara. Obviamente, estos métodos solo se utilizarán aquí en las zonas fronterizas. Nadie violará los ritos en su esencia. La desviación, dijo Cao Chun, tiene su forma de propagarse. No puedo detenerla, baronesa y dignas de los mares Esmeralda, cuya falta de objeción observo. Sin embargo, comprenda que el trono estará observando. Los decretos imperiales sobre procesos ortodoxos no se cruzarán con estos nuevos métodos. Wang Lian resopló. No pretendo ver a nadie descuartizando mortales para obtener reactivos y ofrendas en los límites de nuestras tierras. Sabes muy bien que los métodos demoníacos no siempre son tan flagrantes. La expresión de Cao Chun era severa. ¿De qué nos acusas? Insa preguntó, golpeando al Sintara por la forma en que la otra mujer cerró la boca. También surgieron quejas entre los sacerdotes de Cielo Blanco. Lindy contuvo una mueca. Hemos observado estudios e informes sobre sus métodos de cultivo. Son sospechosos, particularmente esos sacrificios a tu espíritu de bruja, dijo Cao Chun. ¿O negáis que uno de los beneficios ofrecidos a vuestras tribus vasallas fuera liberarse de su hambre? Il-Sur se rió oscuramente. Oh, ahora los habitantes de las tierras bajas se preocupan por las vidas de los niños de las nubes. Sí, este anciano debe haber olvidado la misericordia de las nubes para los jóvenes cuando vienen a tomarlas. Luo Jie respondió. Cao Chun le hizo un breve y agudo guiño a Luo Jie. De todos modos, la práctica y el ritual del cultivo son diferentes de la garantía de la guerra. No, gruñó Il-Sur, finjas que tus propios espíritus no infligen la muerte cuando están disgustados o no son sacrificados, Imperial. El frío de Con Winter dañará a cualquiera que no esté bajo su protección. Ella es un dios cruel de un dominio cruel, dijo Jaromila con frialdad. No servimos bien a nuestro pueblo al negarnos a reconocer cosas crueles, algo que estoy seguro usted conoce. Sin embargo, nuestros ritos no exigen dar vidas humanas, si eso es lo que estás insinuando. Este debate iba rápidamente en una dirección peligrosa. Por supuesto, Lindy dijo, somos súbditos leales y no desafiaremos ningún decreto imperial. Sin embargo, existe una gran libertad para el ritual local en la ley imperial. Si el trono desea observar, estoy seguro de que su gracia se adaptará. Se oyeron algunos rumores por parte de los sacerdotes imperiales. Si bien el Ministerio de Asuntos Espirituales en general tenía la última palabra sobre la ortodoxia de los ritos espirituales, ese derecho no se había ejercido muy a menudo en las provincias. Pero no había manera de no entrar en el campo minado de los conflictos internos del propio imperio entre el poder imperial y provincial. Como dices. No puedo detenerte, solo aconsejarte de los pensamientos del trono, repitió Cao Chun. Ustedes son conscientes de ellos y persisten aquí. No diré más sobre este asunto. Estaba claro que, a diferencia de casos anteriores de desacuerdo, la desaprobación de Cao Chun no se redujo en absoluto. Dada su historia,
tenía sentido. Si había algún lugar donde su celo por la ortodoxia imperial era más fuerte, era aquí en materia de ritos, rituales y cultivo. Lindy bajó la cabeza en reconocimiento a sus palabras y luego la levantó nuevamente. Ella sabía que no sería posible evitar el conflicto con Cao Chun y el ministerio para siempre. Ella deseaba que él no hubiera creado una atmósfera tan amarga en el cielo blanco. Aceptemos entonces la propuesta de crear ritos de viajeros, ritos de entrada y ritos de estudio de tierras silvestres, dijo Jaromila después de un momento. El siguiente tema, creo, puede ser el del observatorio que habéis construido aquí. Contacto, 2. Roscas 375, acabado 3. Me ha llegado a los oídos que el cielo blanco desea un lugar para sus propios eruditos allí, dijo Mendamen. El clan Mend ha realizado una inversión significativa en el observatorio. Y su gracia reconoce los esfuerzos del clan Mend por aumentar sus propias inversiones, refutó Kai Renxian con calma. Estamos satisfechos con su flexibilidad y alcance. Mendemin inclinó la cabeza, como si esas palabras no estuvieran totalmente en desacuerdo con la actitud de Men. Sí. En reconocimiento a los lazos pasados compartidos entre nuestros pueblos, el clan Men está dispuesto a permitir que los eruditos del clan Siviar accedan y se ubiquen allí para estudiar juntos los secretos de las estrellas. Las cejas de Jaromila se juntaron y miró a Katne, que estaba sentada a su lado. Ni Sintara ni Insa mostraron nada más que una leve sorpresa, incluso cuando algunas pequeñas quejas pasaron entre los demás miembros de la delegación sacerdotal. Jaromila inclinó la cabeza hacia la otra mujer mientras Katne se levantaba de su asiento. Aceptamos esto de buena fe. Por supuesto, esperamos establecer vínculos más fuertes en el futuro. Eso está por verse, dijo Mendamen. Me alegra que hayamos podido llegar tan fácilmente a un acuerdo sobre este asunto. Su gracia apoya a sus leales condes en Men aquí, dijo Lindy diplomáticamente. Se alegró de que su estimación hubiera sido correcta. El cielo blanco solo se sentiría confundido y no insultado por la estipulación siviana. Permitió a las partes dar un paso crucial para alejarse de la tormenta que casi había estallado, aunque la tensión en el aire estaba lejos de desaparecer. Hay otra preocupación, dijo una anciana. Este llevaba pequeñas galas o símbolos y vestía una túnica de silicio marrón opaco y sin forma. Tenía una mandíbula puntiaguda y saliente con dientes de hierro y ojos hundidos. Templos y dedicatorias. Estamos de acuerdo en santuarios compartidos para hacer que la frontera entre nosotros sea menos caótica, pero ¿qué pasa con nuestras mitades de esta embajada en sí? Donde los hombres caminan, los dioses exigen dedicatorias. Los tuyos también lo harán, de lo contrario los nuestros los invadirán. Es verdad, habló un sacerdote imperial. Llevaba túnicas de color amarillo y dorado estampadas con escamas y media máscara de jade blanco tallada como el rostro temible de un dragón. Sui se sentía como una tormenta primaveral retumbando temprano en la mañana. Si bien está bien estabilizar las fronteras con pactos, pues fue de los dioses que a los hombres se les dio la noción legítima de fronteras, tratados y propiedad, es un hecho que, como nosotros, los dioses desean la expansión de sus dominios. Esto provocará enfrentamientos a medida que civilicemos y ordenemos nuestras tierras. Este es un problema nuevo. Los espíritus salvajes y sus cortes aprenden a tomar su lugar en el orden celestial con una simple aclimatación y un diseño ritual apropiado que les otorga los deberes y estipendios adecuados, pero no ha habido una corte rival a la del dragón imperial desde los días de caos antes del sabio, dijo suavemente una mujer más joven pero aún canosa en los mismos colores pero con galas menos ornamentadas. Al menos, no uno que no haya sido presentado rápidamente. Hubo algunos murmullos y conversaciones por parte de sacerdotes de dioses más locales, pero ningún desacuerdo real. La ortodoxia imperial sostenía que el dragón imperial era supremo sobre la corte espiritual del imperio celestial con los otros ancestros sublimes como sus subordinados directos. Solo el sol y la luna mayores estaban por encima de esto, ocupando esencialmente la misma posición que ocupaban los ancianos en el cultivo a puertas cerradas en el típico clan imperial. De todos modos, eso era lo que ella entendía. A pesar de sus esfuerzos, Lindy todavía no había estudiado profundamente la teología. Uno de los ancianos, envuelto en plumas de cuervo, se inclinó pesadamente hacia adelante sobre su bastón. No hay gran cosa de los dioses mayores. Son muy pocos y no necesitan celebrar consejos como lo hacen los hombres.
Los pequeños dioses pueden estar organizados de muchas maneras, pero es cierto que el deseo del dios mayor de ver sus caminos difundidos y seguidos. Esto puede traer conflictos. Wang Lian tamborileó con sus dedos sobre su codo. Francamente, no es necesario empujar a los grandes espíritus hasta la frontera. Dejemos que los hombres trabajen y su influencia se extenderá naturalmente. Los santuarios y las dedicatorias menores para los rituales diarios están bien, pero sugiero que simplemente impongamos una prohibición general a la construcción de templos y sitios importantes en la embajada y en cualquier lugar donde nuestra gente esté muy cerca. No hay empuje directo de influencia en un sentido u otro. Digamos también a 50 kilómetros de la frontera, ya que los hemos hecho tan expansivos. Hubo un leve clamor, pero no mucha indignación abierta por parte imperial. Surgieron discusiones sobre qué se consideraría menor y quién decidiría el nivel apropiado de influencia. Los templos y sacerdotes habían estado subordinados durante mucho tiempo a la nobleza, que era a su vez una parte importante de la interfaz entre el hombre y el espíritu. Para ellos, esto no era más divisivo que discutir las zonas de amortiguación de la actividad militar. Honestamente, Lindy se sorprendió por la propuesta de Wang Lian, no fue discutida de antemano. Dado que incluso Cao Chun parecía menos irritable al considerarlo, pensó que sonaba bastante bien. Pero la reacción de sus homólogos no fue tan tranquila. Abundaban los duros susurros y había muchos ceños fruncidos entre los sacerdotes reunidos. Muchos miraron fijamente a Wang Lian o miraron a sus homólogos imperiales con sorpresa y confusión, como si buscaran un truco en sus comportamientos. Sintara ciertamente parecía querer escupir. Si se me permite hablar. Fue la voz de Insa la que se elevó por encima del ruido mientras la mujer alta se levantaba de su asiento. Creo que una mejor medida sería la de emparejamiento, aquí en el recinto de la embajada y en cualquier espacio compartido. Si una parte dedica un sitio, la otra también lo hará. La negociación debe anteponerse a cualquier construcción para evitar incentivos perversos. Obviamente no habría límites dentro de nuestras propias fronteras. Si descubres esta historia en Amazon, ten en cuenta que ha sido tomada ilegalmente de Royal Road. Por favor, repórtelo. Al observar los susurros peraltados y el tenor de la voz de Insa y la sorpresa que se reflejaba en su aura, Lindy sospechó que se pretendía que esta fuera su oferta moderada de helados, pero la propuesta de Wang Lian también los había sorprendido. Eso no es descabellado, murmuraron algunos clérigos imperiales. No es descabellado. Gan Wangli habló. Si se va a hacer una construcción de ese tipo aquí, se necesitaría equilibrio. Solo algunos espíritus están tan inclinados, dijo Luo Jie secamente. Los dioses no deberían estar limitados por asuntos mortales, se quejó Sintara. Quizás la prohibición en los terrenos de la embajada sea buena, pero no hay necesidad de poner límites dentro de nuestras propias fronteras, dijo el sacerdote vestido de oro que había hablado antes. Si este va a ser un lugar de reunión, entonces ninguno de los tribunales debería ordenarlo. Gracias a la luna por las personas de su lado que habían examinado a los solicitantes sacerdotales en busca de aquellos más interesados en desarrollar su teología que en mantener una ortodoxia estricta. De hecho, Lindy consideró que, dadas las propuestas hasta el momento, tal vez podría intentar presentar una propuesta propia aquí. Con el rabillo del ojo vio a Angie empezando a retorcerse en su asiento. Puso una mano sobre el hombro de la niña. Su papel llegaría pronto. Disculpe mi intrusión en el debate, comenzó Lindy, alzando la voz. Introducir el injusto para ser estridente y bien escuchado sin ser autoritario fue un delicado equilibrio. Me parece que ya tenemos las bases para resolver este debate de forma más limpia. ¿Y eso qué sería? Sintara preguntó, frunció el ceño. Ella había estado presente en algún momento del creciente debate que había estado dando vueltas alrededor de la mesa. Hemos acordado que nuestros sacerdotes se reunirán y determinarán ritos compartidos para espacios como este. Parece sensato ampliar su tarea determinando mediante la comunión y el debate que dioses y grandes espíritus son los más adecuados para la diplomacia. A esos dioses se les podrían permitir tener templos aquí y en cualquier otro lugar compartido, sabiendo que son capaces de interactuar igual que nosotros. La petición a la Corte del Dragón Celestial para la formación de un nuevo subdepartamento se ha hecho en el pasado, más recientemente con el ascenso de la justicia inexorable, reflexionó uno de los sacerdotes dragones. Vio la expresión de Cao Chun arrugarse de disgusto.
Todas las cosas deben estar en su lugar, dijo otro sacerdote con resplandecientes túnicas rosas y rojas que le recordaban el amanecer. A veces es necesario crear nuevos lugares. ¿A qué autoridad caería siquiera? El Departamento de Guerra siempre se ha ocupado de asuntos externos. Obviamente inadecuado. Quizás la Oficina de Infraestructuras Divinas. ¿Los tres santos mensajeros? El tejedor del viento del sur. Las lunas reflectantes. Lindy se mostró satisfecha con la forma en que su propuesta había impulsado el debate. Ella era solo una incursionadora en la teología imperial, pero entendía que a ellos les encantaba el procedimiento y la organización tal como a los ministerios. Sin embargo, la reacción de sus invitados no le entusiasmó demasiado. Los sacerdotes del cielo blanco miraban una vez más a sus homólogos imperiales con total desconcierto. Ella supuso que habían expresado que no veían a sus dioses de esa manera como si estuvieran cuidadosamente ordenados como una corte humana. Ella llamó la atención de Jaromila al otro lado de la mesa. La mujer la estaba considerando. Cada dios tiene sus dominios. En nuestra tierra, donde caen los límites, es un tema muy transitado. Eso no es tan cierto aquí, dijo Jaromila, dejando de lado los murmullos. No creo que sea injustificado discutir cuál de nuestros dioses puede comunicarse más eficazmente con los extranjeros. Es fácil para los discípulos de Sudica decirlo, murmuró alguien. Lindy no pudo captar quién lo había dicho, tan silencioso estaba entre las otras palabras que se pronunciaban. Ah, cierto, el patrón de los emisarios tendría bastante ventaja en ese argumento. Ella no podía decir que no hubiera tenido alguna esperanza de lograr eso. A ella no le gustaba pensar en la negociación como dividir y conquistar, pero asegurar una ventaja para sus aliados más potentes en el bando de Cielo Blanco era un factor que Lindy había considerado. No estoy seguro de que tal grado de intervención y restricción sobre los dioses sea útil o bueno, dijo Sintra, repetido al aceptar los murmullos de sus sacerdotes. Al mismo tiempo, Lindy dijo, espero que entiendan que no podemos permitir que dioses extranjeros tengan total libertad para entrar en los reinos de nuestros dioses. La propiedad y sus ritos deben aplicarse en todos los ámbitos, coincidió un sacerdote imperial, un hombre de aspecto severo con túnicas plateadas. Su aura le recordaba al padre de Renxian. Los buenos vecinos se forjan mediante contratos férreos e inequívocos. ¿Hay algún precedente? Los cónclaves regionales. Diezmar negociaciones y jurisdicción. De hecho, hasta ahora hemos hecho bien en establecer este tipo de contratos, dijo Jaromila entre murmullos de sus sacerdotes. Los dioses no son humanos, y los nuestros no se organizan como ellos, pero nosotros, sus manos en este mundo, sí lo somos. ¿No es mejor promover quién es más eficaz en esta región? Puede que sea difícil, pero me parece que esto reducirá los conflictos a largo plazo y, a medida que nuestras tierras crezcan juntas, este marco podrá desarrollarse aún más, dijo Insa. Veo que me han superado en votos, dijo Sintara con brusquedad, sentándose de nuevo. ¿Hay otras objeciones? Lindy miró a su alrededor. Los oradores espirituales discutirán mucho, observó Luogie, pero quizás sea mejor terminar la discusión desde el principio. Es mejor debatir en un ambiente y lugar adecuados que pelearse aquí y allá, murmuró un sacerdote a su lado. De hecho, los Luo están de acuerdo con esto. Otros intervinieron uno tras otro con distintos niveles de interés. Todavía había muchas caras infelices en el lado de White Sky, pero solo eran quejas, más que furia. Lindy agradeció la ayuda de Jaromila para vender su idea. Llegamos ahora a un tema que debería haberse discutido mucho antes, dijo Sintara, mirándola fijamente. Has sido juzgado, emisario de los mares Esmeralda, y tu herencia de hielo no está sujeta a debate. De todas formas, queremos que nos lo expliques y que nos expliques el estado de tu hermana.